Antes de iniciar, quiero darle la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta su casa, Iglesia Vida Nueva Neza. Es por amor de Dios, por misericordia de Dios que estamos aquí, que tú y yo nos pudimos levantar, que Dios pudo poner en la disposición del corazón para estar aquí, porque no es realmente nuestra posición el venir porque queremos realmente, sino porque Dios pone ese en nuestro corazón, ese sentir para estar aquí. Y vamos a estar hablando el día de hoy de algo que nosotros sabemos que existen, pero que a veces tenemos temor de ellos. Ahorita les voy a decir qué es. Vamos a leer este pasaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 27. Solamente un versículo. Este versículo vamos a tomar, no que vamos a estudiar en profundidad en exégesis este versículo, pero de ahí vamos a emprender para que nosotros podamos tener este tema que vamos a estar viendo. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo: y Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Entonces, ¿por qué nosotros a veces tememos a los milagros? A veces nosotros sabemos que Dios es milagroso, que hace milagros, pero a veces desconfiamos de esos milagros que hace el Señor. Y a veces, olvídense de desconfiar, a veces tenemos temor de esos milagros. El título de esa predicación es temor a los milagros, y voy a llevarlos y encauzarlos por qué estoy diciendo esto, ¿sí? Vamos a orar antes de empezar. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque reconocemos de tu amor y tu misericordia, de tu compasión. A ti te ha placido tenernos aquí. Pido y ruego, Señor, tu dirección, tu guianza a través del Espíritu Santo para que esta palabra sea compartida. Mis labios solamente instrumentos tuyos, Señor. Ayúdanos, redarguye los corazones. Aumenta nuestro temor de ti, Señor, y ayúdanos a vivir en santidad conforme a tu palabra, porque tú eres santo, digno de todo honor y toda gloria, Señor. Te pido y ruego, Señor, que disponga los corazones, que apresure los pasos si alguien más va a venir, y que tú seas con los que no vinieron, para que, tocando sus corazones, para que la próxima semana puedan estar aquí o en los días que tenemos nosotros servicio, Señor. Toma ese tiempo en tus manos y ayúdanos a entender, Señor, tu palabra, y no solamente entender, sino también, Señor, a vivirla y accionarla, Señor, en nuestras vidas. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mis hermanos. Si buscamos una definición del significado milagro en el diccionario, puede haber varias definiciones que podemos encontrar. Y una de ellas es: milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no se puede explicar por las leyes. Esto es el énfasis: no se puede explicar por las leyes regulares de la naturaleza. Es algo que está fuera del razonamiento, ¿sí? Y se llama milagro a todas aquellas manifestaciones de tipo sobrenatural que escapan del entendimiento científico. Eso es lo que es un milagro, algo que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Si yo suelto algo, ahorita se cae y no se va a elevar por sí solo, porque entonces sería un milagro. O sea, no se pueden explicar ni científicamente. Pero verdaderamente la mejor definición de lo que significa un milagro, lo que encontramos en ese versículo que hemos leído, ese es algo que nos puede dar a entender lo que es un milagro. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Ese es el milagro, que para Dios no hay imposibles, de nada hay imposibles. Y todos nosotros como cristianos hemos hablado de milagros. Muchos los hemos experimentado, otros los hemos esperado, otros realmente pensamos que eso está muy lejos de nosotros. Pensamos que eso, pues no podría ser con nosotros. Pero déjame decirte que hablamos de los milagros del Señor, se nos ha enseñado que Dios es todopoderoso. Y es cierto, Dios es todopoderoso. Para Él no hay imposibles. No hay imposibles, pero cuando en nuestra vida llega el momento en que necesitamos un milagro, tú, yo y cualquier otro, muchos nos desanimamos, nos entristecemos. Parecía que los cristianos le tienen temor. Cada uno de nosotros le tiene temor a los milagros. Parecería que la palabra milagro nos atemoriza. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando hay algo que quisiéramos, que anhelamos, que pase en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros proyectos, en nuestras obras, en nuestros negocios, en nuestra salud, y alguien nos dice: para que eso pase, para que eso se haga realidad, se necesita un milagro. Y muchos de nosotros, cuando razonamos con nuestra mente, decimos: en realidad, sí es cierto.
Es muy difícil, no lo creo. Nos desanimamos, nos entristecemos. Prácticamente muchas veces renunciamos. ¿Para qué lo hago si va a ser imposible? ¿Para qué estudio si no voy a terminar? ¿Para qué pongo mi negocio si va a quebrar? ¿Para qué hago esto? Se nos hace imposible. ¿Para qué me esfuerzo en las cosas de Dios si nada va a cambiar? ¿Podrá operar Dios un milagro en mi vida? Y nos desanimamos y pareciera que le tenemos temor a ese milagro y lo damos por perdido muchas veces. No hacemos lo que tengamos que hacer nosotros para que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Y pareciera que tenemos nosotros un temor a esos milagros. Igualmente en nuestras enfermedades, mi hermano, en nuestras enfermedades, si el médico le dice, ¿cuántas veces no hemos ido al médico y el médico nos da un mal diagnóstico o mal en el sentido científico para nosotros o de salud, y nos dice, lo único que resta es esperar un milagro? ¿Cuántas veces no? El doctor nos dice, no hay nada que hacer. Ya. Tenemos que esperar un milagro. Y muchos se desmoronan espiritualmente, se desaniman y prácticamente renuncian a toda la esperanza de sanidad que el Señor nos pueda dar. ¿Por qué? Porque tenemos temor, no creemos, nos falta esa fe para creer que el Señor tiene algo para nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué parece que le tenemos miedo nosotros a los milagros o a llegar a necesitar uno? ¿Por qué? Y en la palabra de Dios, entre muchas otras respuestas, voy a hablar de dos. La primera es por nuestra poca fe. Tenemos poca fe. Vayamos a Mateo 17:20. Mira lo que dice el Señor Jesús. Mateo 17:20. Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Dice que nada será imposible con la fe que uno puede tener. No dice mucha, dice poca, aunque tuvieras poca fe, pero no es por tu fe, sino en el instrumento de la fe que es Dios. Y el segundo es por nuestra falta de comunión con Dios. ¿Por qué? Por nuestra falta de comunión con Dios. Él dice en Juan 15:5, el Evangelio de San Juan 15:5 dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor nada podemos hacer, nada, y nada es nada. Él tiene control de todo, de nuestras vidas, de lo que pasa. Nosotros como cristianos sabemos, conocemos, se nos ha enseñado que nuestro Dios es todopoderoso y eso es lo que creemos y sabemos, que para nuestro Dios no hay nada imposible, sea lo que sea, pero a veces nos falta esa fe para creer, a veces nos falta esa comunión para buscar a Dios. Por eso es que es necesario tener esa fe y esa comunión con Dios. Pero en esos momentos en los cuales necesitamos, usted y yo necesitamos un milagro, debemos reconocer la gran diferencia en que hay entre conocimiento y fe. No es lo mismo conocer a Dios que creerle a Dios. Hay muchos que conocen a Dios y yo les digo siempre, les hago esta pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú le crees a Dios? Y esa es la diferencia, el conocimiento a creerle. Muchos cristianos creen en Dios, pero no le creen a sobras lo que Él hace. Yo recuerdo en un pasaje, una vez aquí lo vimos, en Santiago 2:19, empieza el pasaje con una discusión sobre la fe sin obras del apóstol Santiago, y él habla y dice que los demonios también creen y tiemblan. Y muchas veces así dicen las personas, creen en Dios sin mostrar como ellos ningún cambio, ningún arrepentimiento, ninguna conducta. Los demonios creen, tienen conocimiento quién es, sí, creen, sí, pero no hay un cambio, no hay obras, no hay una conducta, no hay una regeneración,
del corazón. Y muchos cristianos navegan en ese sentir. Muchos cristianos están siendo de esa manera. Creen en Dios, sí creen, pero ¿hasta dónde creen? Esa fe no es una fe genuina, no es una fe que salve. Nosotros tenemos que tener esa fe de que si yo creo, entonces yo soy obediente a la voluntad de Dios y a su palabra de Dios. Es necesario que nosotros que creemos, hagamos lo que tenemos que hacer, demos testimonio de quién vive en nuestro corazón, y entonces Dios va a hacer lo que Él quiera hacer, la voluntad que Él tenga para nosotros. La fe no solamente es saber que Dios puede. Fe es creer y confiar en que Dios lo hará, aunque yo no lo vea. Yo he dicho muchas veces aquí que los judíos en los tiempos bíblicos siempre pedían señales para creer en Dios. Recuerdo a ese personaje que estaba ahí crucificado y le decía: si tú eres hijo de Dios, bájate a ti mismo y bájanos a nosotros. Siempre pedían señales. Damos gracias a Dios porque cuando se acabó de escribir este libro que tenemos en las manos, ahora ya no creemos por señales, sino creemos por fe. Pero esa fe debe ser activada, accionada. Yo hago, yo doy frutos y espero en el Señor. Entonces vamos a responder entonces, ¿cómo podemos dejar de temerle o tener temor a los milagros? Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Primero, número 1, tenemos que recordar que nuestro Dios sigue haciendo milagros. Vamos a Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Si usted está pasando por una situación difícil, complicada, que lo aflige, no diga: no hay solución, ya no hay nada que hacer. ¿Para qué lo hago si no tiene caso? Ese es un pensamiento que se mete y que el enemigo pone en nuestras mentes. Pero déjame decirte, Hebreos 13:8, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La naturaleza inalterable, a la cual los teólogos le llaman inmutabilidad de Jesucristo, se puede inferir en su deidad de Dios. Inclusive, si Dios es inmutable, Jesús es inmutable porque Jesús es Dios. Entonces, muchos creen solamente en un Jesús histórico. Es que cuando Él estuvo aquí se hizo milagros, maravillas, señales cuando estuvo en el mundo. Pero también tenemos que saber que Jesucristo no es un Dios histórico, sino que Él es un Dios verdadero y un Dios eterno. Y Él no cambia. Este versículo nos declara una verdad que debemos tener muy clara en nuestras vidas, tú y yo, que Jesucristo es nuestro Señor, es el mismo ayer, hoy y por la eternidad, por siempre. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que así como hizo milagros hace 2000 años y muchísimos milagros desde que sacó al pueblo de esclavitud de Egipto, y hasta ahora sigue haciendo milagros. Tiene el mismo poder para obrar. Él puede obrar maravillas, milagros en nuestra vida, si le podemos creer. Si le podemos creer. Los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es eso que no te deja a ti creer en esa realidad? A veces nos sentimos incapacitados porque no estamos bien físicamente. Pero porque no crees que puedes hacer más de lo que piensas que puedes hacer. Pero con Cristo puede hacer cosas maravillosas, extraordinarias en tu vida. A veces pensamos que nuestra vida no puede cambiar porque tenemos una vida que realmente nos causa vergüenza o dolor. Pero déjame decirte que si tú crees con fe y obras en esa fe, Dios puede hacer grandes maravillas en tu vida, extraordinarias maravillas.
Muchos hemos escuchado que los tiempos de los milagros no se ha terminado, y es algo, una preciosidad, es una realidad. Nuestro Señor Jesús le declaró a sus discípulos en una ocasión, y yo hoy digo a la iglesia, dice que harán cosas mayores que las que Él hizo. Vamos a ver Juan 14:12. Evangelio de San Juan 14:12. Dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, subraya, el que en mí cree, y repito, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente el Señor Jesucristo se dirige a sus discípulos y les dirige palabras de consuelo a sus discípulos para compensar la tristeza que ellos estaban teniendo, porque ellos sabían que ya Él iba a partir, y ellos pensaban probablemente que se iba a acabar todo. Pues déjame darte la buena noticia, que no se acabó todo, sino que Él trajo palabras de consuelo. Él sabía que había anunciado su partida y estaban ellos tristes, afligidos. En este caso, le dice que yo me voy a ausentar físicamente, pero no era el final de las obras milagrosas que el Señor Jesucristo iba a hacer. No era el final. Jesús no esperaba que sus discípulos se disiparan, se disgregaran después de su partida, sino que continuaran con la obra aún en una mayor magnitud. Ese poderoso milagro es el Evangelio en todo el mundo que han proclamado. Y aún más, el Señor Jesús les dio a ellos poderes, los capacitó para que a través de milagros que ellos ejecutaban por Dios, ellos solamente instrumentos, se hicieran grandes cosas para que el pueblo creyera. Damos gracias a Dios porque ahora no es por vista, sino por fe que creemos que el Señor hace milagros. Y muchos dudamos de lo que hace Dios en nuestras vidas. Y lo digo generalmente porque muchos vamos a las iglesias a alabar, a adorar a Dios, pero realmente ¿cuál es el sentir en nuestros corazones? ¿Cuál es el sentir en nuestras mentes? ¿El venir y ocupar un espacio? ¿O en alimentar nuestro corazón de esperanza, de transformación, de santidad, de edificación, de exhortación por la palabra en nuestras vidas? Porque a veces parece que nos vamos vacíos, oímos la predicación y no ejercemos nada de lo que escuchamos en la predicación. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que comprender que nuestro Dios está en un nivel superior a lo humano y a lo terrenal. Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime. ¿Dónde está nuestro Señor? En los cielos, y es sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él es santo. Yo habito en la altura y en la santidad. ¿Y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tenemos que comprender que las cosas de este mundo, hermano, las crisis, los problemas, las enfermedades, los conflictos, nos afectan a todos, nos angustian a todos, nos afligen. Pero déjame decirte algo que a lo mejor te va a parecer muy extraño, algo que a lo mejor no comprendemos. Todo eso a ti y a mí nos aflige y nos hace sentir mal, y a veces dudamos del poder de Dios o de los milagros de Dios. Pero eso que a nosotros nos aflige, eso que nos duele, eso que nos angustia, ¿sabes qué? A nuestro Dios no. A Él no le angustia, ni le aflige, ni nada de eso. ¿Cómo es, pastor? ¿Por qué? Porque Él está en la eternidad y Él sabe lo que tiene que hacer. Él tiene todo el poder y toda la autoridad, y lo maravilloso es que Él está cerca de nosotros, lleva a hacer su voluntad. Él tiene control de todo lo que te pasa a ti y todo lo que me pasa a mí. Él no se aflige como nosotros porque Él sabe cuál es su propósito que tiene para ti, tiene para mí. Pero a veces nosotros no queremos entrar en ese propósito, nos oponemos porque no nos hemos entregado completamente a la voluntad de Dios. Es por eso que en nuestras vidas llegan esos momentos en los cuales la única alternativa es el milagro.
Lo que necesitamos hacer es, pero ¿qué necesitamos hacer para pedirle a Dios, para clamarle por un milagro? Porque ¿cuántos de nosotros no queremos ver un milagro? Aquí vemos muchas cosas que nos pasan y oramos y pedimos un milagro maravilloso en nuestras vidas por aquellos que están mal, enfermos, pasan situaciones difíciles, situaciones precarias, pero el Señor es poderoso, nos ha sostenido hasta el día de hoy el Señor. Hasta el día de hoy nos ha sostenido. Lo que necesitamos hacer tú y yo, para tener como alternativa, así lo voy a decir, un milagro, es conectarnos con el Señor. Conectar nuestro mundo natural con el mundo espiritual o sobrenatural. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo nos podemos conectar? Esto es únicamente por medio de la fe. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues esa es la única conexión que podemos tener con ese mundo sobrenatural. Nosotros necesitamos buscar el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero ¿cuán trabajo nos cuesta buscar el reino de Dios? Nosotros buscamos el reino de este mundo muchas veces. ¿Por qué? Muchas iglesias hay mucha ausencia. ¿Qué reino les interesa más? Y yo le he dicho aquí, y lo he dicho no una vez, muchas veces lo he dicho, que nosotros muchas veces utilizamos pretextos justificables para nosotros. Pero yo les digo, ¿pero será justificable para Dios? Muchas veces tenemos pretextos justificables para nosotros y para alrededor, el contorno y las personas, pero para Dios. Y si nos ponemos a ver, les aseguro, cada detalle en cada persona, cada cristiano, va a dar un pretexto que probablemente para él sea válido, pero para Dios no. Pero de la misma manera me da mucho gusto ver a personas que aún en condiciones difíciles que están pasando, están aquí para adorar, para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por fe creemos que Él obra en nuestras vidas. No es el diagnóstico, no es la escasez, no es lo que está pasando, no es mi negocio, no es mi estudio. Es la confianza que tenemos que tener en Dios, la fe que tenemos que tener en Dios. Aunque todo diga, aunque todo sea negativo contra nosotros, nosotros no podemos dejar tener la fe en que Dios obrará, porque Dios está obrando en nuestras vidas. Dios está obrando en nuestras vidas. A Él no se le escapa nada de nuestras vidas. A Él no se le escapa nada de nuestras vidas. Yo ahorita les dije que nosotros nos afligimos, nos da tristeza, dolor, sufrimos, batallamos, pero al Señor no. ¿Por qué no? Porque Él sabe por qué lo permite, Él sabe por qué lo hace, Él tiene control de lo que a ti te pasa, me pasa y de todo lo que pasa, y Él sabe que es con un propósito, y nosotros como hijos de Dios debemos responder a ese propósito. Señor, si tú quieres que sea así, está bien, dame fuerzas, ánimo, ayúdame y yo voy a tratar de que todo sea para tu gloria. Aún en la enfermedad podemos glorificar a Dios. Aún en la sanidad podemos glorificar a Dios. En la tristeza podemos glorificar a Dios. En la alegría podemos glorificar a Dios. Pero tenemos que creer que tenemos un Dios poderoso, un Dios que obra milagros, un Dios que está al pendiente de nosotros. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero a veces tenemos temor. Tenemos temor de confiar en nuestro Dios. A veces queremos confiar en lo que podemos hacer. No somos obedientes. Pero el punto 3 es, tenemos que confiar en que nuestro Dios es especialista en lo imposible. Dice Lucas que cantamos y dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Pregunta: ¿quién no ha considerado alguna vez que hay determinadas cosas imposibles? Y claro, desde nuestra perspección, desde nuestra mente humana, creemos que hay cosas que son imposibles, que estas no pueden suceder. Pero déjenme decirles, y voy a darles un ejemplo de dos mujeres en la Biblia. Pasó algo que
que naturalmente no podía pasar, que violan las leyes de la naturaleza. Y les voy a comentar de Sara, la esposa de Abraham, y María, desposada con José. Las dos, ambas, a un ángel les anunció que iba a tener un alumbramiento, iban a nacer una criatura. Y humanamente yo les pregunto, ¿eso era posible? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Sara era una mujer estéril de una edad muy avanzada. Y María era una mujer que nunca había conocido varón. Les hago una cosa, les hago una pregunta. Entonces, ¿cómo es posible que pasó eso? ¿Cómo es posible que tú puedas salir de esa enfermedad? ¿Cómo es posible que tu situación se pueda reparar, arreglar? ¿Cómo es posible que tu vida se pueda restaurar? ¿Cómo es posible que tu economía pueda estar bien? ¿Cómo es posible que tus problemas se puedan solucionar? Nos preguntamos, ¿cómo María? ¿Cómo Sara? ¿Cómo será esto? Dios estableció, y mira, te voy a dar la respuesta. Dios estableció las leyes naturales con su poder y su sabiduría. Él las estableció, Él las hizo con su sola voz. Él creó todo. Y así como hizo todo, puede del mismo modo hacer algo nuevo y aún mayor. Y aún mayor. ¿Por qué? Por los atributos que revela la Escritura de quién es Él. Omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, santidad, eternidad, inmutabilidad. O sea, Él tiene todos los atributos, muchos más atributos. Y por esos atributos sabemos que Él, así como estableció las leyes naturales, Él también puede ser del mismo modo algo más grande, algo nuevo y mayor. Y es lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero tenemos que creerlo. No nos decaigamos porque nos dieron un mal diagnóstico. No nos decaigamos porque mi hijo no entró a la secundaria, a la prepa. No nos decaigamos porque mi hijo anda mal. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que buscar esa conexión con la palabra de Dios. De lo terrenal a lo espiritual. Señor, ayúdanos. Mira, incrementa mi fe. Dame sabiduría. Tenemos que creer que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él hace posible todo lo que para nosotros es imposible. Si te dijo el doctor que vas mal en tu salud y que no hay nada que hacer, no te preocupes, déjase en manos de Dios. Descansa en el Señor. Si no tienes economía, no te preocupes. Ocúpate, pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha prometido que Él nos va a dar el vestido, la comida. Si tú dices, es que el Señor no me puede perdonar, déjame decirte que el Señor te perdona. El Señor te perdona. Pero también nosotros debemos que tener esa fe de acción, pedirle a Dios que nos ayude a que nuestras obras sean buenas. Sean buenas. Sabemos que Dios no está sujeto a nada, sino lo contrario, todo está sujeto a Dios, porque Él es la causa de todo. Por eso Él puede hacer algo nuevo y mayor, aún violando las leyes naturales que Él mismo estableció. Él puede traerte tu salud, así con una sola palabra. Él puede cambiar tu vida. Él puede transformar lo que tú creas que no se puede. Él puede arreglar lo que tú creas que no se puede arreglar. Él lo puede arreglar. Él lo puede hacer. Pero ¿tú le crees? Esa es la respuesta. ¿Tú le crees? Nos falta esa fe para creer. Nos falta profundizarnos. Nos falta tener esa fe que acciona, que ejecuta, que hace. Esa fe que confiamos y salimos adelante. Por eso esa afirmación de que no hay nada imposible para Dios, porque Él puede hacer algo nuevo y maravilloso, porque Él es el creador de todo. Él estableció las leyes. Él no se le pasa nada. Por eso yo te digo a ti, cuando tú necesites un milagro en tu vida, no tengas temor, no te entristezcas por enfrentar algo que parece imposible, sino todo lo contrario, tienes que confiar
que lo imposible, y yo lo voy a decir así, es la especialidad de nuestro Dios, para que se gloríe, para que se glorifique su nombre. Tenemos que recordar unas palabras. Voy a hacer énfasis en un pasaje del Señor Jesucristo que le dijo a Jairo, que era un principal de la sinagoga, ¿sí? Cuando su hija muere. Ese es un pasaje de la Biblia. A ver si nos ponen Lucas 8, 49 al 50. Cuando la hija de Jairo muere, ¿quién era Jairo? Era un principal de la sinagoga, muere, y en ese momento todo parecía en vano, ya todo parecía imposible, pero Jesús dijo algo y exclamó algo. Llegan llegan a unas personas con él y le dicen, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro, ya no lo molestes, tu hija ha muerto, ya no molestes más. Y dice que oyendo Jesús le respondió, no temas. Y luego, ¿qué le dice? ¿No es el 50, sí? No temas. Y luego, ¿qué dice? Cree. Eso es lo que necesitamos, creer. Pero creerle de verdad. Dice, no temas. Cree solamente. ¿Solamente qué? Cree. Tenemos que creer. Y si creemos, ¿será qué? A ver, si creemos, ¿va a ser qué? Ah, caray. No dijo sana. ¿Qué dijo? Salva. Solamente creer. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese pasaje? ¿Hizo el milagro Dios o no lo hizo? Claro que lo hizo, y lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Si lo que estás enfrentando parece imposible, si solamente un milagro es lo que tú necesitas en tu vida, no temas, solamente cree. Y si tú crees, verdaderamente crees, prepárate para ver la gloria de Dios. El principal milagro que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida y en toda persona, no solamente es sanar tu enfermedad, restaurar tus finanzas, arreglar tu situación de matrimonio, no, sino lo que quiere es salvar tu vida. El objetivo principal de nuestro Señor Jesucristo es salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Esa relación íntima con Dios se había quebrado, se había roto. Tenemos que comprender que para Dios lo más principal y lo que Él quiere es que nosotros seamos salvos de toda condenación. Por ejemplo, vemos también ahí a un paralítico que van a llevarlo. Oyen que el Señor Jesús está ahí y lo van a llevar, pero dice que todas las entradas están saturadas porque todos quieren escuchar al maestro y no hay ningún medio para llegar, y lo llevaban unos hombres. 10 hombres pudieron decir, wow, mira, no podemos entrar, será en otra ocasión. O pudieron decir, ¿cómo te vamos a meter? No se puede. Ellos no pensaron en los obstáculos, sino ellos accionaron su fe, dijeron, no, ¿sabes qué? Vas a llegar porque vas a llegar. Ellos hicieron lo que humanamente se pudo hacer, hicieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico. Dice que Dios vio ¿qué? La fe de ellos. O sea, la fe en acción, la fe se puede ver. Dice que viendo la fe de ellos, agarra y le dice a este hombre, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. Wow, tus pecados te son perdonados. Y dice que la gente que estaba ahí, muchos de ellos judíos, empezaron a cavilar diciendo, ¿quién es este para perdonar pecados? Pues si solamente Dios los puede perdonar. Y Dios, que es omnisciente, todo lo sabe. Jesús todo lo sabe y lo entiende. Dice, ¿saben qué? Para que vean que yo tengo la facultad de perdonar pecados, no solamente le digo que sus pecados son perdonados, sino que le digo, levántate y anda. ¿Qué pasó ahí? Que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tus pecados son perdonados. A mí lo que más me interesa es tu salvación. Tu salvación. ¿Y saben por qué?
Porque hubiera pasado lo mismo que los leprosos, esos 9 leprosos. Imagínense que llegan y le dicen ¿sabes qué? Eres sano, levántate y vete. Y se hubiera ido este hombre, ¿a dónde creen que hubiera ido? A condenación eterna. Sin la salvación que da. Entonces, para el Señor no es tan preocupante lo que estemos pasando. El Señor lo que no quiere es que nosotros seamos salvos. Y ya nos ha dado el mejor regalo que Él puede dar, y es la salvación a los que hemos creído genuinamente. A los que creen nada más como esos demonios, pues bueno, Dios les da la oportunidad también de salir de esa condición. Acuérdense de ese endemoniado gadareno. Estaba endemoniado este muchacho y ¿qué hizo el Señor? Lo liberó. ¿Pero por qué? Por la fe. Por la fe. Muchos de nosotros podemos sentirnos mal, podemos sentirnos desanimados, podemos sentirnos que ya no hay nada que hacer, pero debemos tomar en cuenta que si nosotros hemos creído por fe esto que estamos pasando, Dios sabe cuál es el propósito y nosotros tenemos que ser obedientes a ese propósito. Si queremos experimentar las maravillas del Señor, tenemos que tener una fe en acción. Aparte de orar, de leer, de congregarse, que a muchos nos pesa eso, de verdad, muchos nos pesa leer, congregarnos. Si yo les digo, ¿cuántos leemos la Biblia en la semana? Te aseguro que muchos van a decir, yo no la abro en toda la semana, solamente el domingo cuando venimos. Entonces, ¿cómo queremos entrar en ese reino de Dios? ¿Cómo queremos entrar en esa comunicación con nuestro Señor para que Él pedirle, suplicarle que Él haga un milagro en nuestras vidas? Tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que saber que Él sigue operando milagros. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Si el Señor te dijera ahorita en esa tarde, ¿qué milagro te gustaría ver? Si el Señor te dijera, ¿crees? Si crees, será hecho. ¿Qué sería? ¿Qué le dirías tú al Señor? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías al Señor? ¿Qué le pedirías? No por lo que yo diga, sino por lo que dice su palabra. Al que cree, todo le es posible. Señor, en esta tarde, estamos delante de ti, tus hijos redimidos, Señor. Justificados, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y te pido con todo mi corazón, con humildad, Señor, pidiéndote perdón de mis pecados y mi falta, Señor, que tú escuches el corazón y la mente de mis hermanos que estamos aquí o los que han de estar oyendo esta predicación, Señor. Señor, pedimos y rogamos de tu poder sobrenatural, Señor. Pedimos y rogamos por esos milagros, Señor, que muchos tienen necesidad de ellos, Señor. En salud, en finanzas, en relaciones, en negocios, en su vida día tras día, Señor. Señor, tú no desechas un corazón contrito y humillado, y aquí hay muchos corazones, Señor, que están poniéndolo en tus manos, Señor. Sabemos que tú haces tu voluntad, que tú eres justo, pero también sabemos que tu misericordia opera nuevamente cada mañana y acudimos a ella, Señor. Acudimos a tu misericordia. No lo merecemos, Señor, pero si la misericordia se mereciera, no sería misericordia, Señor. Por eso te pedimos, te clamamos, te suplicamos, por ese favor, Señor, por ese beneficio que tú puedes tener para nosotros.
Para los que están enfermos, Señor, trae paz al corazón, trae paciencia, trae esperanza, porque el mejor regalo que tú puedes dar, ya se los has dado, si ellos han creído en fe. Para los afligidos, Señor, por las diferentes causales, por los hijos, los padres que están pasando situaciones difíciles en relaciones, en comportamiento y conductas, te pido, Señor, que tú te muevas en sus corazones, que tú los redargullas y que tú puedas hacer esos cambios que ellos necesitan. Ten misericordia, obra en sus corazones, ayúdales, Señor. Te lo pido, te lo suplico, Señor, con todo mi corazón. Aquellos que, Señor, depositan en tus manos sus negocios, sus trabajos, Señor, bendícelos, guárdalos. Que no tengan miedo, Señor, de ir hacia adelante, de buscar lo que ellos anhelan, Señor, de creer que es imposible. No, Señor, no permitas que eso esté en su corazón. Obra con poder y en todas las personas, Señor, que necesitamos de ti en todo tiempo y en todo momento, Señor. Te agradezco por ese tiempo, Señor. Te doy gracias, gloria, Señor, y que muchos de los que estamos aquí, de los que están escuchando, puedan ver tu poder, puedan ver ese Cristo extraordinario, resucitado, amoroso, que para Él no hay nada imposible, por el que Él es creador de todo, de lo posible y de lo imposible. Gracias te damos, Señor, y escucha a tu pueblo, Señor. Escucha los corazones y las mentes de cada uno de nosotros, Señor. Transforma, Señor, a tu pueblo, a un pueblo entendido, a un pueblo que no solamente te conozca, porque no solamente basta conocerte, sino un pueblo que te conozca y que tenga fe. Y por esa fe, Él pueda, Señor, activar ese conocimiento en favor tuyo y en favor de los hermanos o del prójimo, Señor. Gracias te doy por ello. Bendice este tiempo y bendice a mis hermanos que están pasando necesidades. Que tú obres milagrosamente en la vida de cada uno de ellos, Señor, y de las familias respectivamente. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive, de quien reina, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.